Hola a todos, somos Kevin Falcón, Ricardo Bernedo, Paula Ludovic, Valentina Peñarrieta e Isaac Valderrama. Hoy hablaremos sobre un tema crucial, el racismo en el Perú durante el siglo XX. A través de este video exploraremos las causas y consecuencias y las respuestas tanto de la sociedad como del Estado frente a este problema. Esperamos que este recorrido nos permita comprender mejor este fenómeno y reflexionar sobre cómo construir una sociedad más justa e inclusiva. Para entender el racismo en el Perú en el siglo XX, es esencial explorar sus raíces históricas y su evolución. Según el historiador Nelson Manrique, el racismo en el Perú se remonta a la época colonial, donde se establecieron jerarquías raciales que persistieron hasta el siglo XX. Este racismo estructural se manifestó en la discriminación contra poblaciones indígenas y afroperuanas, influenciando las políticas públicas y la vida cotidiana. Durante el siglo XX, estas actitudes racistas se mantuvieron y fueron reforzadas por diversos factores sociales, políticos y económicos. El racismo en el Perú también se evidenció en la exclusión de las poblaciones indígenas y afroperuanas de la narrativa nacional. La identidad nacional peruana se construyó muchas veces en torno a una visión homogénea que invisibilizaba la diversidad étnica del país. Este proceso de exclusión se vio reflejado en el acceso desigual a la educación, empleo y servicios básicos. Durante el siglo XX, una causa importante del racismo en el Perú fue la persistencia de estereotipos negativos y prejuicios raciales, perpetuados por los medios de comunicación y el sistema educativo. Estos prejuicios llevaron a la exclusión sistemática de las comunidades indígenas y afroperuanas. Los medios de comunicación y el sistema educativo difundieron estereotipos que presentaban a las comunidades indígenas y afroperuanas como inferiores, promoviendo una imagen distorsionada y negativa de estas poblaciones. Como resultado, estas comunidades enfrentaron limitaciones en el acceso de educación, empleo y servicios básicos, perpetuando ciclos de pobreza y migración. Según el estudio de Peter Wade, Race and Ethnicity in Latinoamérica, los prejuicios raciales en Perú fueron fortalecidos por la falta de políticas inclusivas y la promoción de una identidad nacional homogénea que incluía a las minorías étnicas. Para entender mejor la situación, realizamos dos entrevistas. La primera es con Julio Piñarreta, quien nos va a explicar cómo el racismo afectaba a las comunidades indígenas del Perú durante el siglo XX. Está con la señorita Carla Cabero, la cual nos brindará una perspectiva sobre la discriminación contra los afroperuanos y cómo ha ido evolucionando hasta el día de hoy. Buenas tardes, soy Valentina Piñarreta de la carrera de Comunicación y Periodismo. Hoy estamos con... Julio Peñarrieta, egresado de la Universidad Nacional de Periodismo Jaime Bausati Mesa, soy egresado del año 2006, llevo cerca de más o menos unos 18 años ejerciendo. ¿Podría explicarnos cómo el racismo ha influenciado la vida de las comunidades indígenas en Perú durante el siglo XX? El racismo institucional no se establece como una fuente de discriminación per se contra los indígenas, sino se establece como en realidad una dejadez por parte del Estado de reconocer que tiene una población indígena que tiene necesidades. Estamos hablando de que actualmente la última obra que se hicieron en postas médicas en locaciones shipibo-conibos aymaras fue en 1993, fue durante la época de Fujimori. Estamos hablando cerca de 31 años que nadie hace una sola obra en esas zonas. Estamos hablando de personas que cuando les dio el COVID tenían que manejar en su canoa cerca de 2 horas para buscar la posta más cercana. O sea, son personas. Todos tenemos derecho, todos votamos, todos tenemos la igualdad ante la ley y lamentablemente el Estado literalmente se ha olvidado de que tiene poblaciones en lo que es selva. ¿De qué manera las políticas estatales han perpetuado o combatido el racismo contra las comunidades indígenas? El Estado ha hecho el esfuerzo actualmente, en los últimos años, de incluir a las poblaciones indígenas mediante decretos ley que establecen que todas las entidades públicas deben tener una versión en quechua, pero
el Perú es un país multicultural, que hay de las personas que hablan aymara, que hablan shipibo-conibo, o sea, son poblaciones que también existen y no están incluidas. Ok, sí, el quechua es lo más fácil de aprender y es lo más, entre comillas, popular que se habla aquí después del español. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, no se ha establecido una política de Estado correcta para incluir a estas poblaciones, porque si nos ponemos a pensar bien, el 13.7% me parece, según el censo 2017, son población quechua hablante. Son cerca de casi 3.7 millones de personas en Perú hablan quechua, de los cuales la mitad única y exclusivamente habla quechua. Y si bien el Canal 7 te pone un traductor en quechua, los hospitales, muchas veces los médicos de Lima que vienen a hacer su serum a la sierra, no hablan quechua. Entonces, ¿cómo van a preguntar al paciente cómo se siente, qué tiene mal, qué le duele si no hablan quechua? Ok, la población les puede ayudar, pero ¿qué pasa con los poblados donde literalmente todo el mundo habla quechua? Si nos extrapolamos a Aymara, que es mucho menos hablado, esa gente cómo va a hacer trámites ante las municipalidades? ¿Cómo va a reclamar sus derechos ante el gobierno regional si no les entienden? Siempre escuchamos, ¿no?, que los líderes indígenas mueren prácticamente todos los días por cuestiones de tala ilegal, narcotráfico. Las poblaciones indígenas intentan defenderse y la ley los ignora. ¿Por qué? Porque no los entiende, porque no hablan castellano, porque tienen que literalmente salir de su comunidad y tirarse 3 semanas viajando en bote, en canoa, para llegar a la población más cercana y que nadie les entienda. El Perú tiene un problema muy, muy grande y es que todo está centralizado. Si no es en Lima, a nadie le importa. Y lamentablemente, si no hablas castellano, nadie te entiende. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Ludovic, estudiante de Comunicación y Periodismo. Me encuentro con la entrevistada Carla Cabero, soy agente inmobiliario, tengo 55 años. ¿Cómo ha evolucionado la percepción y el tratamiento de los afroperuanos en el Perú a lo largo del siglo XX? Bueno, si hablamos del siglo XX, yo creo que los primeros años del siglo ha sido una evolución muy lenta. A comienzos del siglo habían pasado muy pocas décadas desde la abolición de la esclavitud y en realidad esa abolición era de papel, ¿no? Porque los esclavos ya eran libres, pero no tenían las condiciones para trabajar ni las remuneraciones adecuadas, seguían funcionando prácticamente como esclavos. Luego, a lo largo del tiempo y hasta finales del siglo, las condiciones han cambiado, pero sigue habiendo una diferencia muy grande. Definitivamente un grupo humano que no tiene acceso a la educación por temas económicos es muy difícil que pueda superarse, ¿no? Bueno, pasemos con la pregunta número 2. ¿Qué papel han jugado los movimientos sociales en la lucha contra el racismo hacia los afroperuanos? Bueno, en Perú existen varios movimientos. Yo no sé exactamente los nombres, pero sé que hay grupos que se dedican a la juventud afroperuana, otros a las mujeres. Y a pesar de que la lucha es difícil, yo creo que son muy importantes porque le dan visibilidad a la comunidad afroperuana. Bueno, en conclusión, el racismo en el Perú durante el siglo XX fue un problema estructural que afectó profundamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes. La sociedad y el Estado han tenido respuestas bastante limitadas al respecto. Sin embargo, en las últimas décadas han habido bastantes avances significativos. La lucha contra el racismo ha sido impulsada por movimientos sociales y reformas políticas, las cuales buscan una mayor inclusión y equidad. Una alternativa de solución sería la implementación de programas educativos los cuales promuevan la diversidad cultural y la historia de las minorías étnicas en el currículo escolar. Bueno, según la antropóloga Marisol de la Cadena, en su libro Indígenas Mestizos, es crucial reconocer y valorar la diversidad cultural como una parte integral de la identidad nacional peruana. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia del racismo en el Perú.
Esperamos que este video haya contribuido a una mejor comprensión del tema y a la reflexión sobre cómo podemos construir una sociedad más justa e inclusiva. Agradecemos especialmente al periodista Julio Peñarrieta y a la agente inmobiliaria Carla Cabero por sus valiosas contribuciones.